¿Cómo están amigos de CN Escucha y Caribe News? Este año ha sido, la verdad es que un año especial, porque Caribe News ha estado prácticamente no solo en todos los eventos del mundo, sino en todas partes. Y la verdad es que a mí me asombra ver cómo José Carlos de Santiago, el presidente de Grupo Excelencias y Caribe News, se levanta un día en un país y se acuesta en una ciudad y en un continente al siguiente noche y aquí lo tengo conmigo. José Carlos de Santiago, ¿cómo le haces, la verdad? Bueno, mira, nosotros pensamos que todo lo que se escribe tiene que tener una referencia y un conocimiento. Las experiencias las viven nuestros periodistas. Yo te puedo hablar este verano de la experiencia que he tenido. Este verano son los meses de julio y agosto exactamente. Eh, Te puedo comentar algo que creo que no había hecho hasta este momento. En los 60 días de verano, un poquito más, quizás 70 días en total, he recorrido 4 continentes. He visitado 7 países y 22 destinos. Y algunos de los países 2 veces. Por lo tanto, ha sido una experiencia increíble, teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no iba a China. Y por primera vez en estos últimos 10 años he ido a China y he podido descubrir en los lugares en los que he estado que había un cambio tan sumamente especial y espectacular que no podría haberlo comentado de otra forma. Solamente viviéndolo lo puedes sentir. Pero os voy a comentar una anécdota curiosa. Y voy a un evento importante de una asociación que se llama OMET, Organización Mundial de Enoturismo, de la cual soy también embajador como uno de los cargos, si queréis, de honor que mantengo. Y vamos a hablar de vinos. Vamos a hablar de vinos y a dar conferencias sobre vinos. No puedes imaginarte qué maravilla. Cuando primero me dicen, bueno, vamos a una pequeña ciudad de China, en un sitio que se llama Yantai. Y le digo, ¿Yantai dónde está ubicado? No lo tenía como tal. Me lo explican. Pero cuando llego a esa pequeña ciudad, tiene más de 30 millones de habitantes. Y la provincia tiene 100 millones de habitantes, que lleva el mismo nombre. Estamos hablando de una pequeña ciudad donde descubrimos que la tradición y la modernidad estaban unidas y donde descubrimos también que OMET tiene un papel relevante y que España tiene un papel relevante también en la divulgación de la cultura del vino. Nos sorprendemos cuando realmente encontramos que en China están plantando las vides, por decirlo de alguna manera, que España arranca. España era el país con más vides que había en Europa, con más de 1 millón de hectáreas. Y China, que tiene una tradición de vinos en esta provincia muy antigua, pues resulta que tenía plantadas poco más de 100.000 hectáreas. Resulta que hoy ya van camino del 1 millón de hectáreas y España se deforesta desde el punto de vista vitivinícola, arrancando las vides, pues porque es más fácil no llevar la tradición y no continuar con el camino que llevaban generaciones y generaciones, porque la Comunidad Europea apoya a quien arranca las vides. Eso realmente es doloroso. Cuando un gobierno no tiene en consideración que estás perdiendo una de tus bondades, de tus elementos más importantes. Descubrimos cosas curiosas, como que en China, que todavía no tienen mucha cantidad de vinos de gran calidad, aunque tienen vinos de gran calidad, pero no tienen el volumen necesario. Compra vinos en Australia, los embotella en China mezclándolos con vinos chinos y los pone en marcha como si fueran vinos chinos. Pero Fíjate, son vinos australianos, como hacíamos los españoles hace muchos años, cuando los franceses se enorgullecían de sus grandes vinos y se llevaban los trenes completos con grandes aljibes de vino, grandes oye, trenes. oye, José Carlos, es que los chinos son especialitos para eso, nadie les gana. Es verdad, pero antes que eso lo hicieron los franceses con nosotros. Claro, Producíamos más vino, lo producíamos más barato, era de más calidad o de muchísima calidad, perfectamente comparable con los suyos, y eran capaces de comprar nuestros vinos y comercializarlos igual. Igual nos pasa con el aceite de oliva, nos lo compran los italianos y nos lo venden los italianos.
Es curioso. Y lo Bueno, exportan. sí, oye, José Carlos, yo recuerdo ahorita que hablas de China, recuerdo que en un mes estabas acá en Sudamérica, estabas en La Habana, luego te fuiste a Sudamérica, no sé si era Panamá o Ecuador, no recuerdo, pero luego a los 2, 3 días amaneciste en Guinea Ecuatorial y luego a los cuantos días andabas en Egipto y luego te fuiste a China y le digo, bueno, este hombre, como Bueno, decimos en México, estás cabrón. eso ha sido por eso os digo que ha sido visitar 4 continentes, siete Ajá. países y 22 destinos. Es todo un récord para mí. En esos 60 días y disfrutando cada uno de los lugares de forma maravillosa. España, en Galicia, en ese mes de julio tan espectacular, llegando a la Semana del Apóstol Santiago, porque como sabéis, soy caballero y lo llevo con mucho orgullo de la Orden del Camino de Santiago. Claro. Oye, José Aquí, Carlos, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tianguis? Que nos echamos en, ¿qué? En 10, 15 días, nos echamos 22 ciudades, ¿recuerdas? bueno, fue tremendo. ¡Qué O sea, locura! 22 ciudades las conté en menos de 10 días. ¡Qué bárbaros! Hasta 3 ciudades en un solo día. no, realmente eso nos da un conocimiento que quizá no sea tan pleno como las personas que se pasan esos 22 días en un solo destino, o esos 10 días, o todo ese mes en un solo lugar. Conocerán todo. Nosotros tenemos una visión genérica, pero tenemos la ventaja de que las autoridades de esos países, los empresarios, nos abren las puertas para que podamos observar lo mejor. Y nosotros vemos lo mejor y lo que no es tan bueno, evidentemente, y apoyamos a Y que lo eso crezca. decimos, lo comentamos y le damos Evidente. valor a quien valor lo merece. Pues imaginaos que fui a Honduras y llegué a Roatán también en este mes. Y fue increíble, porque estuve en la capital. Después visité Tela, estuve en Roatán. Fue un viaje espectacular, corto y apretado, pero te puedo decir que hasta descansé 3 días en un hotel maravilloso en la isla de Roatán. Y lo que muchas personas no saben, en esa isla se habla inglés de forma natural. Es curioso como te vas a un país tan como Honduras y en una de las zonas de las islas más turísticas, la lengua natural es el inglés y el español. Inglés, por supuesto, como la lengua que llevaron los garífonas para allá, y hay una gran parte de población de color, y el español como la lengua más tradicional, ¿no? Y que se mantiene. La educación pública es en español, la educación privada es en inglés. Así que todos los norteamericanos, los ingleses, están allí. Pero la naturaleza es increíble. Las playas son fabulosas. Y el servicio realmente merece la pena. Así que, ¿Sabes qué, José Carlos? Yo le digo a la gente, me dicen, ¿ustedes qué son? Digo, mira, nosotros somos observadores de destinos. No somos influencers porque no hacemos payasadas somos periodistas, sí, pero más que periodistas, yo creo que somos observadores de destinos y damos nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y yo así me considero, cuando me dicen, ¿qué eres? Yo soy un observador de destinos y me gusta decir las cosas, no solo que siento, sino cómo las vivo. Y yo creo que tú eres igual, ¿no? había una palabra mágica que utilizábamos antes de la famosa incursión de los influencers, palabra inglesa. La palabra en español, que viene del latín, es de prescripción. Cuando vamos al médico, el médico nos prescribe una medicina que nos va a sanar. Cuando vamos al restaurante, nos prescriben que comamos algo o bebamos algo. Cuando salimos y vamos a ver, a visitar, a viajar y a conocer, cuando tenemos ese concepto y esa capacidad de comparación de unos lugares con otros, nos convertimos en prescriptores. Claro. Ten en cuenta que hemos estado dando conferencias en China, he dado conferencias en Honduras, fui a dar conferencias a Panamá, estuve dando conferencias en La Habana, estuve visitando todos estos destinos, pasé por República Dominicana, no dejé en el camino México, en el país que también estuve, y así fui conociendo destinos que no había conocido. Ya en México pocos estados son los que no conozco,
y no he visitado más de una población en el propio estado. Claro. Y si hablamos de esto, no te pierdas nunca este tema. ¿Cuándo vamos a hablar de las esclusas del Canal de Panamá, de las otras esclusas, de las nuevas? ¿Cuándo vamos a hablar de Egipto, en el que también el país en el que también he estado en este verano? Y en Egipto he recorrido un crucero por el río Nilo. ¿Y cómo puedo recomendar que evidentemente es un país a visitar? Da lo mismo que lo visites en agosto que en diciembre. En uno tienes un poquito menos calor, pero muchísima más gente. Y yo te diría que Iberoamérica es uno de los principales emisores de turismo hacia Egipto y sobre todo en verano. Curioso, ¿verdad? Bueno, También japoneses, chinos e iberoamericanos. Siendo los iberoamericanos los que llevan la palma. ¿Qué vamos a decirle? Veíamos, no sé, escuchabas la lengua española en todas las pirámides. La claro. esfinge ya nos saludaba en español, nos Es que decía, somos, hola, es que ¿cómo vais? somos globales, José Carlos, Eh, somos globales. Orgullo, orgullo de Claro, iberoamericanos, orgullo de hispanoamericanos. claro. Eso es lo que tenemos que tener. Y de nuestra lengua propia también. Yo creo que en este pequeño resumen que os he dicho, solamente para que cuando vayamos ahora haciendo los programas de cada uno de los países que hemos visitado y también de esos estados que estuvimos visitando este verano, vamos a tener por lo menos un entretenimiento en pequeños posts que vamos a hacer, a lo mejor de 5 minutos, no tan largos como este. Es muy, muy directo para Así que es. vosotros podáis verlo. Aquí es que era entender que 4 continentes, 22 países, 22 destinos y 7 países no se hacen así sin querer. Hay que luchar y también te cansas. Por Claro, lo ya lo tanto, oyeron ustedes, amigos. Esto es Caribbean News. José Carlos Santiago, presidente del Grupo Excelencias. Y la verdad es que les puedo decir una cosa, nosotros no hablamos de no hablamos de los destinos, los vivimos, y eso es lo importante. José y los Carlos, podéis vivir, y los podéis vivir vosotros en nuestra aplicación, en el Play Store o en el Google Play, eh, en la palabra excelencias, EXCELIA, excelencias, ¿a poco no? excelencias, terminado en S, que luego ustedes me la cortan, terminado No, en no, S, no, nosotros la excelencias. decimos bien, los que dicen ese son ustedes, nosotros decimos ese, los que Bien, dicen pues F son ustedes. con José excelencias, Carlos, en la aplicación nos tienen a su disposición y en Caribbean News lo encontrarán también. Pueden ver todo lo que hemos publicado sobre estos países. Será un claro, auténtico honor. Y no se olviden que Estados Unidos también ha sido el último destino que visitamos. Y estuvimos en Miami, en un evento iberoamericano importante que ha habido de turismo este mes pasado, este mes de septiembre, los primeros días de septiembre, y que se llama WTM, que es una gran feria de turismo latinoamericana. Así que no se la pierdan ustedes. Por favor, vean claro. lo que hemos publicado y estarán ustedes siempre en línea. Muchísimas gracias. Pues amigos, este es José Carlos de Santiago en una brevísima cápsula de todos los lugares donde han dado este hombre, amigo, mi hermano, mi sangre global. Nos vamos a ver en 10 días ahí en La Habana. Y agárrense porque cuando José Carlos de Santiago y yo andamos juntos, hacemos que vibre el país. Nos vemos, José Carlos, gracias. Gracias a todos. Esto Os es esperamos. Caribbean News. Se me escucha José Carlos Santiago, un servidor Armando de la Garza. Gracias, mi José Carlos. Y Gracias, Armando. oye, y aparte, te ves muy elegante, caballero, te ves muy elegante. ¿Eh? Gracias, Armando. Ándale, un abrazo. Un abrazo.